Gracias por acompañarnos nuevamente en réplica. Y bueno, pues estamos, seguramente más tarde conoceremos los resultados del primer cierre, ¿no? Del cierre de fin de semana, que estuvo impresionante. La ciudad, por lo menos el domingo, ayer domingo, estaba prácticamente sola. Sí hicieron caso. El sábado yo vi mucho movimiento, desafortunadamente. Ojalá y los chihuahuenses acatemos las normas y las sugerencias que tiene que ver con la semaforización, ¿verdad? Hoy vamos a tratar un tema que nos han estado preguntando algunos de nuestros seguidores. Es el uso de los datos biométricos. Creo que hay un gran debate, hay posiciones nuevamente muy encontradas y hay posturas pues que nos obligan a tratar el tema el día de hoy. Gracias a José Enríquez, gracias a Fernando Sandoval por estar nuevamente este lunes aquí en réplica. Pues adelante, José, ¿cómo ves el tema de los datos biométricos? Bueno, hay varios ángulos como todo, ¿no? Aquí le vemos los ángulos hasta el círculo, ¿verdad? A mí se me hace muy curioso. Quiero entender que el propósito de esta reforma es el de dotar a las instancias de seguridad para poder reducir la impunidad, la delincuencia. Más creo yo que el efecto, como todas las ocurrencias, sin hacerlas bien planeadas, el efecto va a ser lo contrario, ¿no? Punto número uno, yo dudo que un criminal vaya a registrar sus datos. Seguramente comprará el chip de un teléfono robado o le va a hacer de alguna manera para que sus datos estén falseados, ¿no? Ese es el número uno. El número dos, desafortunadamente, todas estas bases de datos acaban en el mercado negro. Entonces, y ese mercado negro los que tienen acceso son las personas precisamente que se dedican al tema de las extorsiones y a entender. Entonces, irónicamente, esta medida creo yo que va a dotar de más herramientas a la criminalidad y más allá de ayudar, va a perjudicar. Pues primera posición, Sandoval. Muy bien. Yo creo que la frase el fin justifica los medios en la política debería de cambiarse porque los medios son los que deben de justificar al fin. Pero si estos medios no están bien planteados, si estos medios resultan equivocados, pues habría que pensar en qué medios se utilizan para lograr fines políticos o fines de beneficio social. Y ahorita esta medida, que es una medida que pasó por la Cámara de Diputados, de Senadores y la minuta y demás, y que se aprobó en torno a los datos generales y los datos biométricos, pues tendríamos que revisarla si cumple con que esa medida sí va más dirigida a los medios, a los fines, perdón. Y bueno, yo creo que esto no es nuevo. En 1992 se intentó un registro nacional de personas, no me acuerdo exactamente las siglas, pero no prosperó. En el 2008 la Cámara de Diputados aprobó unas reglas, entre comillas, que por cierto que presidía la Cámara era César Duarte Jaques. En el 2008 pasó al Senado y otro chihuahuense presidía el Senado, que era Gustavo Madero. Eso nada más pues como una cosa así curiosa, pero luego el 2009 Calderón emitió un dictamen y se hizo el famoso Registro Nacional de Usuarios del Teléfono, el RENAU, ¿no? Que no prosperó por muchas de las razones que está exponiendo aquí José Enríquez. Sí. Fox tenía, creo que 200,000 teléfonos, ¿verdad? 200,000 teléfonos, sí, ese es un dato interesante. Digo, porque todo el mundo registró el nombre de él. Sí, el nombre, sí, decirlo por ahí lo veíamos. Entonces, bueno, pues existen todos estos antecedentes en donde se ha procurado tener bases de datos, que por cierto el INE
tiene cerca de 85 millones, ya estaba leyendo ahorita en la mañana el número, en el conteo que llevan, y básicamente pues tienen las 10 huellas digitales, ¿no? El tocar el piano, dicen los que saben de esto. Entonces, no nuevo, los bancos también piden a través de computadora y del celular, y la gente, pues en esos términos empieza a desconfiar, porque siente, quizá por todas estas razones que expone Pepe, de que se pueden poner prácticamente al servicio del crimen organizado de forma plena, pero la gente sentimos pues todos que sí nos sentimos como que están robando nuestra identidad y que nuestros datos, quién sabe en qué se van a utilizar. Sí, creo que es una medida que la mayoría de los mexicanos sentimos como invasiva, ¿no? Fíjense que la experiencia que yo tengo cuando me tocó estar como servidor público en prevención del delito, ahí se conocí de cerca pues el tema de los datos biométricos, el uso de la ciencia, del nivel estadístico o análisis estadístico con mediciones matemáticas a la biología, ¿verdad? O sea, en ese momento parecía ciencia ficción, como las películas que hemos visto de James Bond, pero que hoy es una realidad pues para México, y en donde está pues en la agenda la discusión, ¿no? Hay una votación a favor que estuvo dividida, ¿no? Fueron 54 votos a favor y 49 en contra y 10 abstenciones. Ahí se marca pues una división de lo que pasó en el Senado. Sin embargo, pues el hacerse público que van a correrse, bueno, primero vamos a dejar de tener, quien no se registre va a tener, pues no va a poder utilizar pues el servicio de telefonía celular, y por otro lado hay una sanción hasta de 89,000 pesos. Creo que pues son ahí algunas medidas que están ya comentándose. También hay información ya pública en donde se están tramitando algunos amparos y han sido favorables, pues entonces, pues y ya los grandes corporativos de la telefonía celular como Movistar, como Telcel, como AT&T, pues están también en desacuerdo en que se haga un registro donde las compañías tendrían que hacerse responsables de recabar estos datos. Entonces son elementos que están en la discusión y que pues debemos de tomar en cuenta, pero en lo personal, y pues se vale decirlo, yo sí siento una invasión, y se me hace incompleta una medida de este tipo, porque faltan más elementos que regulen el uso que se le va a dar a esta información. Sí. Mi segundo posicionamiento es precisamente sobre la mecánica de implementación de esta propuesta, ¿no? de esta fallo, ¿no? Tenemos como antecedente en los 90s la instalación del famoso RENAVE, que luego se convirtió en el REPUBE, en donde básicamente el Estado no solamente obligaba a las agencias de carros, a las armadoras y a todos los entes privados a hacer el registro de los vehículos, sino también inclusive tenía un costo al ciudadano, era una imposición. Y obviamente hubo un desacato de la ciudadanía y todos, y se convirtió pues en un total fracaso. Inclusive se hablaba de corrupción, acabó en el suicidio del subsecretario Ramos III, y fue un final desastroso. Conozco bien el tema porque yo ayudé al diseño técnico, no a la propuesta de hacer el cargo a la ciudadanía y a la iniciativa privada sobre su implementación. Esa parte yo sí estuve inconforme, ¿no? Entonces, esto es otra vez lo mismo, ¿no? Otra vez el Estado se carga sobre los hombros de la iniciativa privada para que ellos inviertan en todas las máquinas, accesorios, equipos de cómputo, terminales para tomar las huellas, el iris y ¿no? demás. Eso es una inversión coactiosa. Yo quiero ver en Morris, Chihuahua, cómo le va a hacer Telcel a poder hacer los registros biométricos, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay 2.500 municipios en el estado. Estás hablando de que a lo mejor Telcel tendría que invertir, no sé, en unas 30,000 estaciones, ¿no? Y por el otro lado, bueno, la gente
que se va a negar a hacerlo, ¿no? Por el tema de la privacidad. Entonces, estamos hablando otra vez, una vez más, de una ley a la ligera, de una propuesta a la ligera, de una mecánica sabemos que es una ley que nace muerta, ¿no? Que nace muerta y que yo no veo la forma en que se pueda obligar, cuando en un momento dado sería una obligación del Estado el recabar esa información a través del registro único de población, ¿no? Pero no, pues tenemos a los diputados y senadores distraídos en otras cuestiones y no en realmente analizar y escuchar a todas las partes, ¿no? Y bueno, el mismo juez, el primer fallo que se da es en el sentido de que el Estado ya cuenta con suficientes mecanismos para combatir a la delincuencia como para agregar otro más, ¿no? O sea que el juez no lo determinó como una cuestión que realmente beneficiara a la sociedad o a las mismas autoridades. Muy bien. Sandoval. Sí, yo creo que en términos genéricos la iniciativa es loable en función del discurso del combate a la delincuencia, fundamentalmente dos expresiones que son las extorsiones y el secuestro. Desde ahí se ve muy loable, pero como en todo, pues esto no solamente el discurso unilateral, sino que intervienen otros actores sociales y políticos, como es el caso de las empresas telefónicas que ya señalaba el compañero, en donde finalmente pues sí hay una carga ahí de responsabilidad. Pero también habría que decirlo que esto no solamente es esa carga de responsabilidad, también hay pérdidas y ganancias. Y quién sabe qué estarán cuidando más las empresas telefónicas y esa carga que el Estado les quiere hacer o las pérdidas que tendrían, porque a la hora de registrar la tarjeta SIM pues hay pérdidas. Con eso y todo, yo sí acepto, por ahí estaba leyendo una encuesta que hizo La Jornada, un sondeo en donde pregunta, pues, sin ser exactamente una muestra representativa, pero da idea, en donde, pues sí, el 72% está en desacuerdo, el 13% está de acuerdo, y hasta hace una semana, cuando se hizo 2 días después de que se aprobó la minuta, 8% ya se habían amparado, y esto está creciendo. Entonces, pues habría que aceptar que, pues mientras no sea una medida que sea aceptada por la población, no va a tener éxito. No va a tener éxito, y pues definitivamente sí tendría que darse marcha atrás. Quién sabe si la expresión de López Obrador cuando dice solamente va a ser la huella digital, pues vaya en ese sentido, pero por lo pronto no se ve no es lo que se ve en la ley, una medida exitosa. Sí, en la ley pues está muy bien todos los datos generales y la ciudadanía y todo eso, y además pues su expresión pues no es más que una expresión, porque pues tendría que volver a pasar por los mecanismos legales y demás, pero como que se observa que sí, no sé si pensaron que se excedieron y esa marcha atrás pues de alguna manera pues tiene que reflexionarse en torno a la realidad que estamos viviendo. Sería interesante que los diputados y senadores que votaron proporcionen ipso facto sus datos biométricos de manera voluntaria. Pues a mí que me pongan en las encuestas en los que están en contra. Yo veo la iniciativa que se observa una forma más de control ciudadano e incluso electoral, ¿verdad? Yo creo que a la fecha las autoridades tienen un control absoluto en el SAT, por ejemplo, sobre el pago de impuestos, las operaciones bancarias en los bancos. Ya es muy difícil que puedas hacer una operación si no tienes completamente tus registros actualizados, ¿no? Inclusive ya saben de dónde le haces. Exacto. Ahora sí, con la nueva ley, que eso se me hace formidable. Sí, sí. ¿En qué parte estás haciendo la operación, verdad? Y entonces, el agregar de control de los celulares, ¿para qué? O sea, yo pregunto, ¿para qué? Si ya tenemos, como decía Sandoval, también el registro en el Instituto Federal Electoral, ahí están todos nuestros datos, direcciones, teléfonos, huella, todo está ahí. Entonces, yo sí creo que, o sea, me manifiesto en contra, y además, conociendo las capacidades del crimen organizado, pues sería para ellos un manjar. Gratis. Y gratuito, sí.
Bueno, pues gracias. ¿Algún comentario final, Fernando? No, Pepe. creo que está- Yo me quedo ahí Sí. con el tema de una política pública transgresora y pone en riesgo la seguridad del Estado y de sus personas, y una mecánica imposible de cumplir. Muy complicado. Yo retomo con lo que inicié, más bien los medios deben tender a los fines, y este medio debe revisarse profundamente, porque puede hacerse. Muy bien, pues cuídense mucho. Por favor, seguir al pie de la letra las indicaciones de las autoridades sanitarias. Nos vemos el próximo lunes. Gracias a todos.